Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 16 de diciembre de 2017 y esto es La Contracrónica. Entre pitos y flautas llevábamos 2 semanas sin hacer sesiones de fin de semana, es decir, sin hacer contraplanos y contraportadas. De hecho, sin contraplano llevábamos desde hace un mes, o prácticamente un mes, desde el 18 de noviembre exactamente, que hicimos la última edición del contraplano, la tengo delante, que fue la 16ª. Hicimos algunas películas bastante buenas, como El Caballero Oscuro o Senderos de Gloria, que fue la película de la semana, de la última semana, hace ya casi un mes, que hicimos este espacio de cine. Bueno, es un espacio en el que podéis participar, por supuesto, como en todos los espacios de La Contracrónica y desde hace un par de semanas también en La Contrahistoria, y podéis hacerlo a través de notas de voz, que es la única manera de que haya cierta interactividad en programas en diferido, como es este, en podcast, nunca mejor dicho, no es un programa en directo. Y las notas de voz me las tenéis que enviar al siguiente número de WhatsApp. Supongo que no hace falta que os explique cómo se graba una nota de voz porque lo estaréis haciendo en vuestra vida corriente todos los días. Me lo enviáis la nota de voz al siguiente número, es el 690-827909. Repito, 690-827909. En el caso de que no tengáis vuestro teléfono, no esté registrado en alguna operadora española, bueno, pues tenéis que ponerle más 34 delante para que se grabe el número en la agenda del teléfono para que pueda llegarme, porque si no, pues en alguno de vuestros países habrá un número igual, le mandaréis vuestra crítica de la película y él se quedará pues un poco flipado, dirá que me está enviando este tipo, y en español además. Bueno, pues dicho esto, pasamos directos al contraplano de hoy. No hace falta que os diga con quién empezamos el contraplano de hoy. Creo que es innecesario ya a estas alturas. La primera crítica del contraplano, desde hace ya bastante tiempo, siempre es de Jaume de Mallorca. Siempre es de Jaume de Mallorca porque me envía, como ya os he dicho, películas por lotes y me las voy administrando. Él no falla nunca, que es... con diferencia, el crítico más regular. Si esto fuese la Vuelta a España de ciclismo, el premio a la regularidad, pues el premio a la regularidad se lo llevaría Jaume con diferencia. Bien, hoy Jaume nos trae... Jaume es, aparte de ser regular y de estar todos los sábados de contraplano ahí en su sitio, aparte de eso, es especialista en recomendar taquillazos, en recomendar películas que han funcionado muy bien en taquilla y que a la vez son muy buenas. Bien, pues hoy nos trae un clásico de la filmografía de Al Pacino. Y no es sérvico. Una gran película es Esencia de Mujer. Es una gran película porque tiene una de las mejores, o por no decir la mejor actuación del cine. De Al Pacino, hace de un ex militar ciego, ¿no? El cual un joven pues le lleva a hacer un viaje a Nueva York. O no, bueno, le tiene que cuidar y acaban haciendo un viaje a Nueva York. La película es muy bonita, pero es que la actuación es espléndida. Es de esas actuaciones que te dejan anonadado. Eh, Poco más que decir. Es decir, el joven tiene problemas en el colegio, unos problemas de si tiene que delatar o no a unos compañeros que en verdad lo que le están haciendo es putearle. Y Al Pacino está, pues, el general, pues, como que le ayuda para, para superar esos problemas. La actuación es perfecta y, bueno, poco más que decir de esta película. Pues efectivamente, Esencia de Mujer es una gran película, de estas que hay que haber visto, y tiene ya 25 años, es del 92, y es de estas que están blockbuster, ¿no? La tenéis en DVD, no sé si estará... Yo en Netflix no la he visto, pero lo mismo está, quizá hace falta buscarla en Netflix, como en Amazon Prime Video o en estas... cadenas de streaming. Muchas veces hay que buscar, no hay que quedarse solo en el menú
porque no pueden mostrar ahí todas las que tienen. Entonces, si te pones a buscar con la lupita esa que aparece, pues te encuentras títulos que en las navegaciones normales no encuentras. Pero vamos, Esencia de mujer en concreto no la he visto ni buscándola. Pero vamos, por lo demás la podéis encontrar en cualquier sitio, ¿eh? Es decir, es una de estas películas que están, si vais al Corte Inglés o a la FNAC o en el mismo Amazon, por supuesto que está. Si la queréis comprar ahora no tenéis más que ir a mi página web, a diazvillanueva.com, la entrada que hago del contraplano, que será la número 17, está en la portada, pincháis ahí y os lleva directamente al DVD o al Blu-ray. Normalmente escojo Blu-ray porque se ve bastante mejor, todo hay que decirlo. Esto del DVD está muy bien, pero siempre que te dé un poquitín más de calidad, en este caso es un muchín más de calidad la que te da el Blu-ray, pues siempre que puedo poner Blu-ray lo pongo. Bueno, volviendo sobre la película, es una película muy buena con una interpretación espectacular de Al Pacino. Espectacular, pero de primerísimo nivel. Y eso que Al Pacino ya de por sí es un actor excepcional. En esta peli interpreta a un militar retirado de mediana edad, de aproximadamente unos 50 años, con muy mal genio y que está ciego. De ahí lo de esencia de mujer. Su principal sentido, el estar ciego, pues es el oído, obviamente, y después el olfato. Bueno, fue una interpretación tan buena que a Pacino le dieron por esta película el Oscar al mejor actor. Diríamos por fin, porque él venía buscándolo desde hacía muchos años y después de haber protagonizado esta peli, pues se lo dieron. Le habían nominado no sé cuántas veces por un montón de películas y de una manera u otra ya sabéis lo caprichosa que es la Academia. Muchas veces, bastantes veces, da el Oscar a la mejor película, al mejor director o al mejor actor, no en su mejor película, sino en otra, en la segunda, la tercera o la cuarta, pero lo tienen ahí apuntado y dicen, bueno, pues en cuanto podamos se lo daremos. En este caso no sé si es la mejor película de Al Pacino, por lo menos hasta el año 92, es que Serpico está muy bien. Entonces, en esto ya sabéis, va en gustos. Pero vamos, que la película se lo merecía, porque la interpretación es espectacular, como os he dicho al principio. Recuerdo que también le dieron el Globo de Oro, así que en el año 1992, cuando se estrenó Esencia de mujer, pues debió ser algo así como el actor del año, yo sí lo recuerdo, y efectivamente estaba en todas partes. Eso sí, lo que no esperéis, por el título, quiero decir para los que no la hayáis visto, no esperéis una historia de amor, no esperéis un señor ciego que se enamora de una mujer solo por el olfato, que es lo que el título, de hecho en inglés es igual, Scent of a Woman se llama, y es lo que al principio piensas, bueno, pues ya está. Ves a un señor ya de 50 y tantos que está ciego y piensas, pues se enamora de una mujer solo a través del olfato. Para nada, olvidaros. Es una película de hombres, de dos hombres concretamente, del propio Al Pacino que la protagoniza y de su contraparte. La contraparte, que es un jovencito, bueno, entonces jovencito, ahora ya no está tan joven, la interpreta Chris O'Donnell. Chris O'Donnell. Chris O'Donnell es un actor que en aquel momento tenía, bueno, debía tener 20 años, 21 años, una cosa así, y era una de las grandes promesas. Este es de la quinta de principios de los 70, de la quinta de Matt Damon, de Leonardo DiCaprio, de Christian Bale, y prometía mucho, de hecho prometía más que todos sus compañeros de generación, pero al final pues se quedó en nada. De hecho, leí hace tiempo que le habían llegado a ofrecer, ya en los años 90, después de este éxito que tuvo con Esencia de mujer, le llegaron a ofrecer papeles muy buenos, que lo hubieran consolidado como estrella, papeles como este que interpreta Will Smith en Men in Black, o incluso el de DiCaprio en Titanic, y lo rechazó. Sabéis que cuando uno está arriba, pues tiende a desaprovechar oportunidades. La cuestión es que se quedó estancado. No sé si será verdad esto, recuerdo haberlo leído ya hace unos años en una revista de cine que precisamente hablaba este actor, de Chris O'Donnell y de cómo había entrado en decadencia siendo jovencísimo. Pero bueno, el hecho es que no es la primera vez que sucede que un actor con muchísima proyección a los 22 años, pues a los 40 se ha quedado en nada. Y viceversa, ojo, Ahí tenemos a Morgan Freeman, que empezó a ser conocido y ha metido en la cuarentena. De hecho, su primera gran película, su primer gran papel, que fue el de Paseando a Miss Daisy, tenía ya más de 50 años. Bien, vamos a seguir. Lo hacemos con José, que es de Madrid, que nos trae una obra maestra del cine, digamos, casi infantil. A mí de niño me encantaba,
Muchos diréis cuando escuchéis qué película es, pues hombre, de obra maestra no tiene mucho, por lo menos yo para mí lo recuerdo cuando tenía eso, 8 o 9 años, me fascinaba esta película y como la tenía en VHS no hacía más que vérmela una y otra vez. Películas sobre deportes se han hecho muchas, ¿no? Que sean buenas quizás no tantas, ¿no? Porque muchos nos hemos tenido que, que ver alguna que quizás no, pues desearíamos no haber visto, ¿no? Y la verdad, pelis sobre el que dicen que es el deporte rey, que es el fútbol, yo realmente solo recuerdo una, que es Evasión o Victoria, de John Huston. A ver, ya sé que algunos pensarán, no, no va propiamente sobre el partido de fútbol, pero, pero el partido de fútbol quizás es el elemento central de la película, ¿no? La película pues, nos cuenta la historia sobre cómo un oficial alemán llega a un campo de prisioneros y, bueno, al verles jugar a ellos al fútbol, pues les propone un partido, ¿no? Entre alemanes y los propios prisioneros. A ver, he dicho antes que he tenido un elemento que era como una fuga, ¿no? Del campo de prisioneros y bueno, ahí dicen los malintencionados que está muy inspirada en la, en la gran evasión de Steve McQueen. Bueno, por último decir que esta película dirigió un hombre llamado, como he dicho, de John Huston que bueno, se podría decir que aprovechó bien su vida, ya que desempeñó pues, muchísimas profesiones para la cual a una persona normal le harían falta 3 o 4 vidas, ¿no? Ya que fue boxeador, militar, escritor, periodista, cazador, bueno, en fin. Y también hizo una cosa que, bueno, que aparte durante en su carrera de director de cine que yo admiro muchísimo, ¿no? Que es que trabajó prácticamente hasta que se murió, ¿no? En el año 87 y en ese mismo año estrenó su última película, ¿no? Que era Los muertos dublineses. Pues no, nada más. Y bueno, mi segundo reto también aquí te digo, Fernando, es si conoces un poquito la historia en la que se basó esta película y bueno, y que nos hables un poquito de ella. Muchas gracias, un saludo a todos. Pues sí, José, efectivamente, películas con el fútbol de trasfondo hay unas cuantas. No pienses que no se han hecho ninguna, se han hecho unas cuantas. Pero el problema es que no se han hecho buenas películas sobre fútbol o con el fútbol de trasfondo, es decir, teniendo como motivo final o ambientado en torno al mundo del fútbol. Simplemente ambas cosas, fútbol y cine, pues han demostrado, después de 100 años, vienen a tener más o menos la misma edad, el fútbol y el cine, aparecen ambos... bueno, el fútbol es algo más antiguo, pero no mucho más, ¿eh? Pero aparecen ambos como deportes, el fútbol como deporte mundial y el cine como obsesión mundial a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Los clubs españoles más antiguos son de finales del siglo XIX. Aparecen a la vez, irrumpen en la historia a la vez, pero nunca han terminado de llevarse bien. De hecho, la gran película de fútbol es esta que nos traes, esta de Evasión o Victoria, que en inglés se tituló Victoria, sí, sin más. Es una película de John Huston, como bien dices, y con un reparto muy florido. Está Michael Caine, que es el entrenador del equipo aliado, del equipo de los prisioneros de guerra. Está Max von Sydow, que recuerde. Está también Sylvester Stallone, en su época en plena Rambo-manía, cuando se había convertido, y Rocky. En principios, esta película es del 81, pues principios de los 80, es Sylvester Stallone, no el actual, que está ya muy arrugado, sino un Sylvester Stallone juvenil que podía corretear por el campo sin demasiados problemas y además era muy famoso porque hacía esas películas que a los niños tanto nos gustaban. Es decir, a mí era de mis personajes favoritos de esta película. No era Max von Sydow, porque a los 8 años no entendía yo mucho de cine. Entonces me gustaba este programa. La había visto en Rocky y boxear, y eso me gustaba más todavía. Bueno, pues tiene también, aparte de esto, está Pelé, el jugador de fútbol brasileño, aunque como no tiene muchas cualidades actorales, pero a cambio hacía unas virguerías con el balón que daba gloria verle. Bien, esta es una de las películas últimas de John Huston, pero no la última. A veces se piensa, esta que es la última que dirigió, claro, le quedaba ya bien poquito. Huston debió morir en el 87, debía tener 80 años o 80 y tantos años. Antes de morir entregaría 2 auténticas joyas. Una es El honor de los Prizzi, que creo que es del 85, y la otra es Dublineses. La de Dublineses en inglés se titula, Dublineses es la traducción que se hizo en español, se titula The Dead, que sería como Los muertos, la traducción literal, que ya es mala leche, que tu última película... la última que haces en tu vida se titule Los muertos. El propio director ni siquiera pudo
a asistir al estreno porque se había muerto unos meses antes. John Huston no puede presentarse en el estreno de Dublineses, no sé en qué momento del año se murió, del 87, vamos, cuando se estrenó ya se había muerto el director. Ojo, duró bastante para lo que fumaba, ¿eh? Creo que John Huston se murió de enfisema o algo así, y era de los que empalmaban un cigarrillo tras otro. Bien, esta de Evasión o Victoria es una película que está muy bien, yo os la recomiendo. A mí me gustó, hace muchos años que no la veo, eso sí, pero la vi tantas veces de niño que me la sé de memoria. Vamos, que hay trozos enteros que podría casi doblarlos apagando el sonido. Cuando te has visto una película muchas veces, pues sobre todo cuando eres niño, es lo que sucede. Es una película muy entretenida y el fútbol, como bien dices, es el núcleo central de la película, aunque no es lo principal, es decir, no deja de ser en cierto modo una coartada. Podía haber sido, era un partido de fútbol, pero podía haber sido un partido de béisbol, es lo de menos, no es el fútbol en sí. Eso sí, que hubiese un partido era fundamental, porque si no, no se hubieran podido fugar. Mucha gente cree que este partido existió. Dice, no, pero la Evasión o Victoria sucedió de verdad tal y como Huston lo cuenta en la película. Un partido entre prisioneros de guerra aliados y soldados alemanes. Bueno, los guardianes del campo, básicamente, que esto había existido durante la Segunda Guerra Mundial y que los primeros, los prisioneros de guerra, los aliados, ganan el partido y además aprovechan para fugarse del campo sin que consigan atrapar a los alemanes. Bueno, por un lado era dificilísimo escaparse de un campo alemán, ya fuese de prisioneros, no digamos ya de concentración. Eso por un lado. Y por otro, los alemanes vigilaban bastante bien sus campos. Otras cosas no sabrían hacer, pero lo de meter a la gente en campos y tenerla ahí encerrada lo hacían bastante bien. Bueno, esto es lo que mucha gente piensa y desde siempre se ha dicho, no, es que Evasión o Victoria son hechos reales que John Huston toma y los filma. Pues no es cierto, no sucedió. Está inspirado vagamente en hechos reales. En inglés tienen una palabra, dice loosely based. Es inspirado vagamente en algo que sucedió, pero que ni siquiera sucedió en el frente occidental. Hubo una serie de partidos de fútbol, quiero decir, en el frente oriental, en Ucrania, entre varios equipos ucranianos y alemanes. Pero equipos de jugadores de fútbol, no de unos guardias de campo de concentración que se quitan el uniforme, se ponen el pantalón corto y se echan un partido frente a unos prisioneros. No pasó nada parecido. Es decir, los ucranianos que jugaron y los alemanes que jugaron eran, entre comillas, profesionales, es decir, eran jugadores de fútbol, una especie de liguilla en la Ucrania ocupada por los nazis. A eso sí que sucedió, pero no les pasó nada o no hay constancia de que les pasase nada. Al parecer ganaron algunos los ucranianos y otros partidos los ganaron los alemanes. Lo que sí se hizo posteriormente, cuando ya los nazis habían sido expulsados, sacados de Ucrania, es crear un mito. Los propios ucranianos crearon un mito, el mito del partido de la muerte, que es sobre el que se basa esta película de John Huston. Y es un partido que había jugado el Dinamo de Kiev contra los invasores, contra una selección de alemanes estos malos, obviamente, de las SS y cosas así, y que al terminar y haber ganado los ucranianos, pues a la Gestapo, ni corta ni perezosa, lo que hizo fue fusilarles a todos. Y esto es un mito que no sé hoy, pero durante la posguerra se mantuvo en Ucrania, lo cual tiene cierta lógica. Te han invadido, te han humillado, te han hecho polvo, te han asesinado sin piedad. Bueno, pues al menos te queda como escapatoria una cosa de estas. Bien, sobre este mito es sobre lo que está construida Evasión o Victoria. Pero de cualquier manera la película está muy bien y yo os recomiendo verla. Gonzalo, que es un español que vive en Rotterdam, en Holanda, nos trae una grandísima comedia de Peter Sellers. Podéis pensar que es La Pantera Rosa. Pues no es La Pantera Rosa, es la otra película que hizo aparte de La Pantera Rosa Peter Sellers con Blake Edwards. Muchos ya le habréis puesto el título solo con escuchar esto. Te quería mandar una reseña para el contraplano. Se trata de la película El Guateque, The Party en inglés. Y contra lo que veo que es la tendencia en la sección de intentar descubrir a la gente que no las conoce grandes películas, yo quiero traer esta porque en sí es una pequeña película, no es gran cosa, pero yo me reí una barbaridad cuando la vi, por un lado, y por otro tiene el ambiente ese de los años 60, 70, un poco de esa inocencia no hiriente que ya no tienen las comedias. La película es un resumen de muchas tonterías seguidas, una detrás de otra. Para empezar, porque la trama comienza cuando un actor indio, en un papel insignificante en una película, la caga de tal manera que fastidia toda la producción. Le ponen su nombre en una lista negra, pero por error resulta que la lista en la que se escribe su nombre es la de invitados a una fiesta.
y él va a esa fiesta pensando que le han perdonado la cagada que hizo, y allí, bueno, arma de todo. Eso hay que verlo, no se trata de que yo lo cuente ahora. También quiero traer esta película porque en ella el protagonista es Peter Sellers. Peter Sellers, que es un actor que ha pasado por todo tipo de papeles, desde los más cómicos hasta los más serios, y que ha triunfado en todos, y seguramente es muy desconocido para la gente muy joven. Desde El teléfono rojo volamos hacia Moscú, a Bienvenido Mr. Chance en su última época, o todas las del Inspector Clouseau y la Pantera Rosa, de The Party, de Lady Killers, un montón de películas en las que él era el alma de ellas. Bueno, el Guateque es un gran clásico del género cómico, clásico de culto además. Creo que cualquier persona que le guste las comedias, a mí me gustan mucho, es un género que me gusta mucho y más me las disfruto. Y una comedia una buena comedia, es esa película que te la has visto 15 veces y te la ves 16 y te sigues riendo. Ya está. Esa es cuando dices, esta comedia merece la pena, es cuando merece la pena tenerla en propiedad, porque te va a estar proporcionando, bueno, te la vas a ver todos los días, pero que si te la ves una vez cada 2 o 3 años y vuelves a reírte con gags que ya has visto y que ya te sabes que van a suceder, que no te sorprenden, que han perdido el efecto sorpresa, que lo sabes, pero te sigues riendo a pesar de todo, es que estás ante una obra maestra. Bueno, en el caso del Guateque es efectivamente una obra maestra y a mí es una película que me encanta y que me encanta desde siempre. Es una película desmadrada, pura improvisación, tremendamente visual, eso sí. Os pondría algún corte, pero es que no dice... Es que hay que verla. A diferencia de otras comedias, como las de los hermanos Marx, que muchas de ellas con poner un corte de los hermanos Marx hablando basta. Está bien, es necesario verlo, es importante verlo, la gestualidad que tienen, pero el diálogo cuenta mucho. En el caso de esta película, del Guateque de Peter Sellers, no es tan importante. El diálogo existe y están bien, y hay diálogos que son francamente graciosos, pero todo es la interpretación suya, porque Peter Sellers era un actor extraordinariamente bien dotado para todo lo que era la mímica, la gestualidad, las caras, etc. Era un auténtico genio. Un actor que murió joven, que tenía 50 y pico años, pero fue de los actores británicos más importantes y mejores de todo el siglo XX. La cima de su carrera, curiosamente, la alcanza con una película en la que hace un poco de todo, también comedia, que es Teléfono rojo, volamos hacia Moscú, de Stanley Kubrick, de unos años antes. Esta película de El Guateque es de 1968. El Teléfono rojo es un pelín anterior. Y ahí hace algo que es, no voy a decir único en la historia del cine, pero sí que se ve muy pocas veces. Interpreta a 3 personajes distintos, y los interpreta muy bien. Y tiene un punto que no sabes muy bien en algunos momentos si reírte o llorar. También hay que tener en cuenta que estaba en manos del mayor genio de la historia del cine de todos los tiempos, que era Stanley Kubrick, cosa que Blake Edwards era un buen director de comedias y para usted de contar, no tenía la genialidad intrínseca de Kubrick. Pero bueno, ese fue la cima de la carrera de Peter Sellers. Esta del Guateque es algo menor, al lado de Teléfono rojo, pero vamos, tampoco se queda corta, Peter Sellers interpreta a un indio de la India, quiero decir, y de hecho va embadurnado de maquillaje muy oscuro puesto. Él no tiene cara de indio, él tiene cara de inglés, de hecho él era inglés, pero da igual, no importa. Él se embadurna, si la veis en versión original, veréis que él era inglés de Inglaterra y hablaba un inglés con un acento británico tremendo. Bueno, pues pone un acentillo indio, como hablan los indios el inglés, que es francamente gracioso. En la traducción española también le ponen el modo en el que los indios hablan español, para mantener un poco la gracia, porque si no, pues no tendría mucho sentido. Y está muy bien porque lo clava. De hecho, no sé dónde leí que a los indios les encanta esa película y que es dentro de la India una película de culto. Hay otro personaje que es magnífico en esta peli, que es el camarero de la fiesta. De hecho, en el título original de la peli es The Party. Bueno, aquí se le llamó el Guateque por razones obvias, porque es que realmente parece un guateque desmadrado, pero un guateque. Que el camarero se va emborrachando a lo largo de la película y termina, mamado como un piojo. Ahí sí que es todo pura gestualidad. Apenas hay conversación, apenas tiene el pobre una sola línea de guión. En definitiva, que es un clásico que ya deberíais haber visto, porque es una película lo suficientemente antigua, va a hacer 50 años el año próximo y a medio siglo, y que si no la habéis visto por cuestiones de edad o porque se os había escapado,
pues no sé a qué estáis esperando. La podéis encontrar, está en casi cualquier sitio, y si la compráis en DVD a precio de risa, porque estas películas clásicas, a pesar de ser unas cosas magistrales, tienen unos precios de por 3 euros te llevas la película o incluso por menos. Bueno, seguimos con John, que es un oyente que vive en Stuttgart y que quiere recomendarnos una serie. Una serie que se llama Mr. Robots, es una serie norteamericana. Está escrita y dirigida por Sam Esmail y protagonizada por un muchacho joven, muy buen actor que se llama Rami Malek. Es excelente actor, aunque pues durante toda la serie se le ve así con los ojos desorbitados, como cuando uno padece de estreñimiento, insomnio crónico. Pero hace muy bien el papel, se representa un hacker que quiere cambiar el mundo, el que no le gusta el sistema y quiere cambiarlo, pero tiene unos problemas, algunos problemas psicológicos personales. Por ejemplo, él es antisocial, depresivo, algo esquizofrénico, es huérfano de padre cuando era niño y pues la mamá lo trataba de cachetada para arriba. Y para cerrar el collar, pues el muchacho es adicto a la heroína. Entonces, son muchas las aspiraciones que tiene. La serie está hecha por ahora en 2 temporadas y se espera el estreno de la tercera ahorita en octubre. Y pues bien hecha, tiene una buena escenografía y los diálogos son interesantes. Una trama que es complicada, difícil, pues para mí fue muy difícil de entender. A veces pues me quemaba yo el coco tratando de entender qué era lo que estaba pasando y pues eso que se le apaga a uno la neurona y me tocó pues volverla a repasar para terminar de entender. Es buena, engancha, como les digo, me gusta mucho cómo manejan las cámaras, las escenas. Hay tomas que me encantan porque son simples y minimalistas. Espero que también les guste. Pues mira, John, te agradezco la crítica que has hecho, larga y jugosa, porque yo es una serie que no he visto. De hecho, no he visto y la serie nada más la conozco de nombre, ¿eh? No he hablado con nadie. En España sé que la dan en Movistar Plus, pero no he tenido la ocasión de hablar con nadie sobre esta serie, ni nadie me ha hablado de ella, ni me la ha recomendado. Así que tú eres el primero, así que ahí la dejo. Si alguno más tiene interés o tenía algún interés en ver esta serie que están dando en español, debidamente doblada, como debe de ser, pues ya sabe que merece la pena. Es una serie en la que como mínimo hay que darle una oportunidad. En este caso, si os engancháis, ventaja, se llevan tres temporadas, lo cual no hay cosa peor que ponerse con una serie y ponerse en la primera temporada. Estás esperando un año a que te venga la segunda, lo suyo es ponerse al final, cuando ya tienes todas las temporadas estrenadas y puedes vértelas seguidas, así una detrás de la otra, y no te dejan en mitad de ningún sitio. Bueno, pues ahí se queda la serie de la semana, y para terminar, vamos a terminar con, por todo lo alto. Lo anticipo ya. Vamos a terminar con el mejor crítico de cine que tiene El Contraplano, que no es otro que Andrés de Uruguay. No sé si les recordaréis, pero los oyentes fijos de este espacio los recordaréis a la perfección. La pena es que Andrés no se prodigue demasiado. Es una lástima. Bueno, también es cierto que lo bueno se hace esperar. Así que vamos a escuchar qué nos trae hoy Andrés. Mitines con oradores inflamados, entusiasmo desbordante, sombreros al aire, masas en la calle con la ebriedad de una revolución triunfante, entrada abierta a los palacios del régimen caído, todo con el fondo de la Internacional dándole tono épico. Entre plano y plano, las miradas de Louis Briand, Diane Keaton, buscando y a veces encontrando la de John Reed, Warren Beatty. En esas miradas
que se encuentran o que se ven interferidas, está la tensión de la historia de esa pareja en el marco de aquellos 10 días que estremecieron al mundo. En poco más de 3 horas, Reds, Rojos, la película de 1981 de la que estoy hablando, nos lleva bastante más allá de esos días de entusiasmo, lo suficiente para que empecemos a ver las contradicciones del nuevo sistema y cómo la historia de John y Luisa va tornándose opresión y tragedia. Acercándonos al centenario de la Revolución de Octubre, noviembre en nuestro calendario, ver esta película puede ser una forma de ponerle movimiento e imágenes en nuestra mente a ese acontecimiento que marcó profundamente el siglo XX. Pues como bien nos comenta Andrés, que nos ha musicalizado la crítica, como veis, bien hecha, se escucha en maravilla. Yo cuando me envía este caballero uruguayo, me envía sus... según veo que me entra al WhatsApp, veo que es él, su fotografía ahí y tal, digo, ya tengo, criticón, una cosa máxima, de máximo nivel. Pues en esta ha metido hasta de fondo la Internacional sonando. Esto es una cosa bien trabajada. Como decimos en España, Andrés, lo bien hecho, bien parece. Y lo tuyo me parece extraordinario. Bien, Reds, la película que nos recomiendas, es decir, Rojos. No sé cómo se estrenó en España, porque cuando se estrenó esta película era niño, es del año 81 también, del mismo año que Pasión o Victoria. Y no recuerdo haberla visto de niño, pues porque probablemente el caso que me lo hubieran puesto con esa edad, pues no me hubiese interesado lo más mínimo. No había nada, aparte que es muy larga, pero no había nada que a un niño le pueda interesar en Rojos. La vi muchísimo después, ya cuando la habían sacado en VHS posteriormente, pero un montón de años después. La verdad es que es una película que me gustó. Es un poco de todo, tiene una historieta de amor muy, muy bien hecha, es una película biográfica, es cine político. Es una película muy variada, es casi una película buffet, te puedes quedar con lo que más te guste y además está francamente bien hecha. Este fue un proyecto muy personal de Warren Beatty, tan personal que la escribió, la produjo, la dirigió y la protagonizó. El papel principal es suyo. Cuenta la historia de John Reed, como nos acaba de decir Andrés, que este fue el periodista norteamericano que escribió aquella obra que se vendió, y todavía la podéis seguir encontrando en las librerías. Se llama 10 días que estremecieron al mundo, una crónica sobre la Revolución de Octubre de 1917. Pero nos viene que ni al pelo en estos días, que se cumplen justo 100 años, y que ya luego se quedó en la Unión Soviética y está enterrado, según creo, en el mismo muro del Kremlin, como un héroe de la Unión Soviética. Él simpatizaba ya en Estados Unidos antes de salir de ahí, y todo esto lo trata muy bien la película. Ya simpatizaba con la causa, él era un periodista muy ideologizado, un periodista socialista, y ve que en aquel momento donde se podía hacer la revolución no era en Estados Unidos, sino en Rusia. Ve que esa pues se va para allá, cuenta lo que ha pasado, publica ese libro, que se lee muchísimo en todo Occidente, porque lo había publicado en inglés, y a partir de ahí, pues Lenin se lo agradeció infinito. Bueno, este tipo nos ha hecho, regalo nos ha pintado como auténticos liberadores de cara al extranjero. Bien, el papel de John Reed, como os he dicho antes, está interpretado por el propio Warren Beatty, y el de su mujer, que es güera, están los dos ya criando malvas hace mucho tiempo, Louise Bryant, por Diane Keaton. Louise Bryant era una feminista, también una socialista, una activista muy famosa de la América de principios de siglo, de los Estados Unidos de principios de siglo. Y además aquí se da la circunstancia de que en esa época, 80, 81, Keaton y Beatty eran novios, salían juntos, eran una pareja en la vida real, y eso se lo llevaron, y se nota, yo digo que es una buena historia de amor, se les ve, hay una química especial. Cuando las parejas en la vida real llegan al cine, generalmente se rompen. Esto se podría hacer toda una lista de parejas de la vida real que hacen una película juntos y adiós muy buenas, pero se nota esa química, pues claro, se conocen muy bien. Una persona con la que estás durmiendo todas las noches y luego te pones delante de una cámara, le conoces bien o la conoces bien, ¿sabes? Parecerá una tontería los que no somos actores, pero ser actor es muy difícil.
en una palabra. No nos parece que es algo, echar una lágrima sin tener ganas de llorar, por ejemplo, ¿no? O interpretar un papel en condiciones, mantener una discusión sin estar enfadado, también pues lo tiene que hacer un actor, y en el caso de que seas pareja del que tienes enfrente, pues te resulta bastante más fácil. En fin, la película está muy bien, yo os la recomiendo, fue un éxito, tanto de público como de crítica. De hecho, el propio Beatty se llevó incluso el Oscar al mejor director. Fue su gran proyecto. Cuando Warren Beatty está vivo, todavía no se ha muerto, no sé cuántos años tendrá, pero debe de rondar los 80, larga vida, ojalá viva 100. Vamos, cuando se muera, estoy convencido que se le recordará por esta película. Claro, 100%. Y cuando aparezcan los primeros obituarios por televisión y tal, aparecerán los planos de él allí en San Petersburgo y en Petrogrado, mejor dicho, en Moscú, etcétera, el papel que hace encarnando a John Reed. Es una película larga, más larga que Un día sin pan, os advierto, debe durar como 3 horas aproximadamente. Bueno, como el caso de 900, de la que hablaba hace no mucho tiempo, estas películas que necesitas toda la tarde para ponerte, porque tienes que hacer sus preceptivas paradas, pues para las necesidades fisiológicas o para irse a preparar un café. Tomar café mientras se ven películas está muy bien, ¿eh? Café en condiciones, quiero decir, no las mierdas esas que te dan en los cines. Muy bien, pues queridos amigos, con esto damos por concluida el contraplano de hoy y os emplazo a que mañana volváis por aquí porque tenemos contrarréplica.